El día de hoy veremos la materia de sistemas de información de la gestión sanitaria. Mi nombre es Sergio Magaña González, soy médico cirujano con un máster en administración de hospitales y actualmente soy doctorante en administración de la salud. Este módulo veremos las unidades de sistemas operativos y la subunidad de generalidades. Dentro de los fundamentos de la argumentación, veremos que esta clase está dirigida hacia alumnos de la maestría en Administración Hospitalaria y Servicios de Salud. Dentro de los objetivos del aprendizaje, veremos que el estudiante va a adquirir las herramientas útiles para recolectar, procesar, reportar y usar esta información con la metodología para la navegación en Internet. Con esta finalidad se va a buscar el apoyo en la gestión del cuidado, mantener su actualización y realizar investigaciones científicas. Dentro de la definición, veremos que es el conjunto de personas, normas, procesos, procedimientos, datos y recursos tecnológicos que buscan facilitar y apoyar el desempeño de los funcionarios para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el adecuado funcionamiento, desarrollo y crecimiento de la organización. Entonces, veremos que estas herramientas nos son útiles para el correcto funcionamiento y el proceso de los sistemas de información en la gestión hospitalaria. Recordemos que estos puntos clave nos van a servir para poder integrar toda la cuestión en cuanto al objetivo de la gestión en un ambiente hospitalario. Aquí vamos a retomar y a recordar varios conceptos e ideas que vieron en sus materias de administración con la finalidad de que nos ayuden para entender mejor la materia y esta unidad. Vamos a ver el día de hoy la gestión sanitaria. Vemos que la gestión sanitaria es fundamental para el funcionamiento eficiente de los servicios de salud, abarcando el liderazgo, la administración y la dirección dentro de las organizaciones sanitarias. La gestión sanitaria va más allá de la administración, de la atención médica, al integrar principios de salud pública y políticas. Con esto vamos a recordar temas que ya vimos de manera propiamente dicha en la administración, como cuáles vamos a recordar el proceso administrativo. Como ya sabrán, el proceso administrativo es una teoría, es la teoría clásica de las teorías administrativas. Esta teoría fue propuesta por Henry Fayol. Consta de varias fases. Vamos a recordarlas. Principalmente consta de dos etapas. La etapa mecánica o estructural, en la cual vamos a hallar la fase de la planeación y la fase de la organización. La etapa dinámica u operacional, en la cual vamos a hallar la fase de la dirección y el control. Estas nos van a servir para una buena dirección y un buen control, así como un buen manejo, ¿verdad? De cada una de estas eh, puntos que vamos a ir viendo en el tema y que vamos a ir desglosando y que me gustaría hacer el hincapié que se van a ver con una orientación apegada a la parte de la administración, que al final del día es lo que nos va a servir o nos va a funcionar para nuestra práctica diaria. Entonces, con esto quiero concluir con esta parte de la clase, que esta clase o bueno, esta materia va a estar apegada a principios de administración que ya hemos visto en las clases. Los sistemas de información de la gestión sanitaria. El sistema de información está basado en informes sistemáticos de datos relacionados con las actividades administrativas y de asistencia médica institucional. El énfasis en los procedimientos y las actividades realizadas desde las unidades asistenciales es más explícito que en los resultados traducidos en términos de eficiencia, eficacia
e impacto. En administración hay una fórmula que se usa muy a menudo, que es la conjunción o la suma de la eficacia más eficaz que va a dar la eficiencia. Entonces, esta unión va a ser clave y es prescindible, ¿verdad? Para poder usar o para podernos dirigir en cuanto a la cuestión médica administrativa. Recordemos que tendremos a nuestro cargo a cientos de personas en las cuales nuestro conocimiento va a ser útil para la dirección de sus trabajos y la buena conducción de los mismos, así también como la buena agilidad de estos. ¿Para qué? Para que los procesos de administración en un hospital sean más eficaces y más rápidos. Hay que siempre en administración siempre hay que los tiempos priorizarlos y hacer todo con una calidad muy buena. Entonces, tenemos que tener muy bien dominado este conocimiento para que el día de mañana lo podamos aplicar de manera correcta en nuestra práctica médica diaria. Vamos a ver la finalidad y características. Los sistemas de información deben ser considerados como un medio, siempre como un medio. Esto es algo muy importante porque es algo que nos va a servir en la práctica diaria médica continua, con la finalidad de agilizar los procesos y de que todo sea de calidad. Recordemos que nuestra función como administradores de un hospital siempre va a ser agilizar todo lo que se tenga en él y todo lo que haya en él. Entonces, siempre debemos estar al pendiente y al tanto de lo que sucede en él. Y no como un fin, ¿verdad? Que es lo que ya ahorita comentaba en cuanto a cuál sería la importancia de llevar esto como un medio y no como un fin. Vemos que los hospitales no pueden controlar muchas de sus actividades sin un sistema de información que les permitan conocer el número, fecha y disponibilidad de los diferentes recursos. En consecuencia, se requiere identificar, diseñar y operar los sistemas, cosa que ya habíamos comentado hace unas diapositivas, que esto es algo muy importante y es prescindible, ¿verdad? Para poderlo realizar en la práctica médica diaria. Aquí es donde les comentaba sobre ese hincapié en el proceso administrativo que vamos a ver en unas cuantas más clases. En este sentido, es prioritario enfocar la atención en los funcionarios para desarrollar en ellos la actitud y la aptitud necesaria para mejorar la operación del sistema. Es importante que nuestro equipo tenga principalmente la actitud. Si no tenemos actitud, no podremos llegar a la aptitud. La aptitud se va a desarrollar en base a la actitud que tenga nuestro equipo de trabajo. Si nuestro equipo de trabajo no tiene la actitud de querer aprender o de querer llevar un control, como lo vamos a ir viendo, no vamos a poder llegar a este punto. Entonces, es importante que nuestro equipo de trabajo siempre verlo como un equipo de trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces es muy común que los jefes quieran verlos como esclavos o como elementos, eh, como mano de obra barata, cuando realmente son un equipo de trabajo. Recordemos que no hay jefes si no hay un equipo de trabajo o si no hay como tal unos trabajadores. Y no hay un hospital si no hay trabajadores. Entonces, tenemos, mejor dicho, que verlos como un equipo de trabajo. Recordemos que la administración siempre va a buscar esa integración de manera propiamente entre un jefe y un trabajador, para que no se vea como un trabajo, sino como un medio en el cual se pueda llegar a fines y metas claras que ambos están buscando. Dentro de los procesos de los sistemas de información, vamos a ver tres puntos clave. El primero de ellos es la recepción de datos. Esto va a contribuir en los elementos de entrada al sistema. Después veríamos los procesos de datos que van a ser
acciones con las cuales se van a cumplir recursos y se van a producir datos. Se van a presentar, analizan y generan información a través de procesos bien definidos en la organización. Después vamos a ver la parte de las salidas. Con esta vamos a hacer la entrega por el usuario de la información procesada y requerida. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, en la primera parte nos habla sobre la parte de recibir información. Aquí podemos tomarla como cualquier tipo de información que se maneje o que llegue, ¿verdad?, a estar dentro de nuestro sistema de información dentro de un hospital. Entonces, aquí es el primer punto de partida en el cual vamos a recibir esa información que nos esté llegando. Aquí vamos a procesarla. Con esto, como aquí lo vemos en esta diapositiva, vamos a ver que se cumplan los recursos y que estos datos se analicen, se presenten y se generen la información que estamos buscando. O sea, vaya, vamos a ver que cumplan con todas las líneas que hemos puesto o que se han puesto, ¿verdad?, para recabar esa información. Algo aquí que puede ser un buen ejemplo sería en cuanto a la historia clínica. Vemos que tenemos normas y reglas que marcan los libros y los lineamientos en cuanto a cómo se debe de manejar el expediente clínico. Entonces, bajo esa tesitura nos podemos guiar en cuanto a este punto de procesamiento de los datos. Y bien, la salida sería cuando estos datos ya se le dan el visto bueno, se le dan el OK, de que cumple con lo que se está pidiendo y de que hace como tal su función, entonces ya podemos darles esta salida o este regreso, ¿verdad?, para la persona quien lo emitió o que nos hizo el favor de hacerlo. Vamos a pasar a ver el diseño del sistema de información. Esto vemos que consiste en 4 puntos importantes que vamos a ir desglosando. El primero es la determinación de las necesidades específicas. Con esto que queremos hablar. Cada hospital va a ser diferente. Cada uno de los sistemas que se van a ir haciendo van a ser diferentes. No todos son iguales. Entonces, con esto quiero decir que siempre se van a hacer en base a lo que se requiera en el hospital o en base a lo que se ocupe en el hospital. Nunca se tienen que hacer de manera general o de manera copiada de otro hospital. Siempre todo debe de ser en base a nuestro hospital, a qué es lo que se requiera en él. La elaboración de normas, procedimientos y actividades igual, vuelvo a lo mismo, siempre deben de ser enfocadas a lo que se requiera en nuestro hospital o nuestra unidad médica, porque siempre va a ser para el trabajo y el bienestar de nuestra unidad. Eso quiero que sí quede claro y por eso hago este hincapié, porque a veces se suele confundir o se suele pensar de que se va a hacer o de que se hace en base a los que ya están establecidos o en base a un modelo que ya se hizo en otros lugares, cuando realmente no se toman en cuenta las necesidades que requiere nuestra unidad hospitalaria. El que sigue va a ser establecimiento de normas, procesos y procedimientos. Aquí vamos a establecer, si no las hay, ¿verdad? Normas, procesos y procedimientos para nuestra práctica médica y, como les comentaba, esa agilidad que tenemos que darle a toda la parte operacional de un hospital. Recordemos que el tiempo en medicina siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque de esto depende si el paciente o si nuestro paciente se llega a salvar o se llega a morir. Entonces siempre hay que hacer todo de manera óptima y de manera ágil, pero también siempre respetando esa calidad que nos debería de caracterizar a cada uno de nosotros. Por último, es la definición y establecimiento de un mecanismo de evaluación. Con esto vamos a ir viendo estrategias o políticas en cuanto a la evaluación de nuestro personal, que cada uno de las normas, procesos
y demás que se aplicó realmente estén en la práctica médica funcionando y que también nuestro equipo de trabajo lo sepa aplicar, porque de nada nos sirve tener estas ideas o estos puntos clave, ¿verdad? Si nuestro equipo de trabajo no lo sabe hacer, o de nada nos sirve tener un buen equipo de trabajo que sí lo sepa hacer si nuestros procesos o normas que hemos puesto no sirven. Vamos a pasar a ver la selección de datos. Con esto nos habla sobre que se deben de incluir para producir toda la información que depende de los objetivos previstos por la organización. Aquí con este punto de la organización nos hace ese hincapié en cuanto a las partes o las fases del proceso administrativo que ya comentábamos que nos va a hablar Henry Fayol. Retomando el concepto de Henry Fayol, para quien no lo recuerde o se les haya olvidado, consiste en el proceso administrativo. Consiste en dos etapas o dos fases, que es la fase estructural o la fase mecánica, la fase operacional o la fase dinámica, y ellas a su vez contienen dos unidades, que es la planeación, que es parte de de la etapa estructural o mecánica, y la parte también de la organización. Y en la fase que sigue, que sería la de la operacional o dinámica, vamos a ver que está el control y la dirección. Entonces, vemos que la organización va a consistir en que toda esa cuestión que se hizo o que se planeó, vaya, en la planeación, se haga conforme los lineamientos y las normas que se han estado poniendo, que se pusieron, ¿verdad?, para poderlo realizar. Entonces, esto es lo que nos habla o lo que nos engloba, ¿verdad?, este punto. Y también de que, o también, ¿verdad?, que nos habla sobre, o hace referencia a sobre las normas o leyes que se pusieron en cuanto a un hospital, porque también esto podemos tomarlo como que está hablando de manera propiamente de un hospital. Entonces, vamos a ver que se debe conocer la utilización de cada dato. Los datos deben de ser corregidos una sola vez y en su origen. Los datos deben resultar útiles a la mayoría de los usuarios del sistema. Los datos deben ser completos, operativos y funcionales. Y por último, los datos deben de ser manejados confidencialmente y se debe garantizar su correcta utilización. Una vez dicho esto, espero esta cápsula les haya gustado. Nos vemos en la clase que sigue.